Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Raíces Blancas, en la cual voy a hablaros de un jugador que me parece de un interés muy especial. Es un jugador diferente y lo vais a comprender según vaya desarrollando mis explicaciones, para lo cual voy a utilizar un vídeo de Básquet Cantera, que para mí es el mejor canal de YouTube para el seguimiento de cualquier cantera en España. Es muy interesante, desde luego. Y estoy aprovechando uno de los productos que ha sacado Básquet Cantera, que es un vídeo específico de Rhys Robinson, es el jugador del que os voy a hablar, y su participación en el torneo de la Orotava. Bueno, sin más preámbulos, procedo a hablaros del jugador. ¿Por qué hemos elegido a este jugador? La verdad es que es un jugador muy versátil, muy completo, muy interesante en muchos aspectos. Pero recientemente, como ya sabéis, ha ocurrido una cosa peculiar, y es que se ha nacionalizado español. ¿Por qué se ha nacionalizado español? Pues cualquier jugador que se nacionalice antes de los 18 años pasa a ser elegible para la selección española sin restricciones. Y la Federación Española ha insistido notablemente en este aspecto. Porque va a ser, todo el mundo lee en él un jugador de una proyección extraordinaria. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, para el Real Madrid, esta es su primera temporada, pero va a cumplir 3 temporadas como jugador de cantera, lo cual hace que en la ACB tenga en cualquier caso siempre una licencia JFL, o sea, una licencia de desarrollo. Su nombre es Rhys Selby y el apellido Robinson. Mucha prensa escrita que no sigue habitualmente el baloncesto, pues se ha quedado en los dos nombres, en Rhys Selby, pero se conoce normalmente como Rhys Robinson. Es un jugador nacido en California, aunque la web del Real Madrid no nos proporciona ese dato, mide 1,97 y está jugando desde escolta hasta ala pívot en todas las posiciones. No tiene un manejo extraordinario del balón, pero sí tiene una visión muy inteligente. Es capaz de ver asistencias y ver pases donde otros jugadores no lo serían. Y también lo segundo que tiene es un tiro de 3 bastante bueno, muy sólido, aunque pues el tiro de 3 a estas edades nunca es una certeza, pero él suele acertar bastante con el tiro de 3. Y también es un jugador con unas condiciones atléticas para su edad muy desarrolladas, muy importantes. Y más aún teniendo en cuenta que es un jugador que va a continuar desarrollándose bastante. O sea, no va a ser como tantos jugadores africanos, como el propio Usman Garuba o su hermano Sedi, que prácticamente en cadete B ya dejaban de crecer. Él tiene todo el aspecto de una persona que va a continuar creciendo. Bueno, estas 3 características que os he descrito le hacen un jugador muy versátil, muy capaz y muy hábil en muchos aspectos del juego, y le da al entrenador distintas posibilidades y distintas armas que le vienen muy bien. En el último partido, en el que el Real Madrid jugó contra Centro Básquet y ganó por 61-95, los números de Rhys Robinson fueron muy buenos. O 23 minutos, hizo 23 puntos a un punto por minuto, estuvo particularmente acertado en el tiro de 2, con 10 de 15, un 67%, no estuvo tan acertado en el tiro de 3, 1 de 5 nada más, un 20%, no tiró tiros libres, capturó 5 rebotes, 4 defensivos y 1 ofensivo, y dio 6 asistencias. Esto es algo que lo vamos a ver luego en el vídeo con mucha atención y mucho interés, porque nos habla mucho de un jugador muy inteligente, cosa que no es lo que normalmente se ficha cuando se traen jugadores de Estados Unidos. Se suelen traer grandes jugadores con muchas capacidades atléticas, con un tiro, con muchos puntos en las manos, pero con una visión de juego extraordinaria es algo más raro, y más para un jugador que no va a jugar de base. 6 recuperaciones, esa es otra de sus grandes virtudes, como veremos a continuación. Y bueno, en este partido tuvo 35 de valoración. Estoy hablando, hoy es día 5 de febrero y por tanto no son los datos, este partido se corresponde con los datos que ya se comentaron en el anterior Raíces Blancas, que lo explicó Diego. Ahora al final de este vídeo pues daré los datos de los últimos partidos de la jornada número 4, que es la siguiente que va a venir. No, perdón, de la 5. De la jornada 5, que es la del próximo domingo. Bien, bueno, jugador norteamericano, como ya he comentado, Redwood City, California. Es curioso, y esto también es una peculiaridad, que no esté diseñando su trayectoria profesional
cerrándose la puerta de Europa, o sea, soñando solo con la NCAA y la NBA, sino que se ha dejado muy abierta la puerta de poder jugar en Europa. Eso también nos dice que estamos hablando de un jugador muy especial. Bueno, vamos a continuar. Como ya os he comentado, este es el vídeo del torneo de la Orotava del año pasado, de esta temporada, en la cual Rhys Selby Robinson fue elegido el MVP del torneo. Bueno, merecidamente, muy merecidamente. Vamos a ver un poco cuáles son sus principales capacidades y sus características más importantes. Vamos a dedicarle los primeros momentos. Quiero insistir. Bueno, esto es el tiro de tres de Rhys Selby Robinson. Un tiro fácil, un poco lento, no es un tirador de tiro rápido, por eso no es del todo un escolta, pero con excelente forma, muy gráfico. Este es otro aspecto suyo. Su capacidad de anticipación, su lectura del juego, la visión que tiene, sus condiciones atléticas, un jugador que parece mucho más grande de lo que es por la potencia con la que entra, su salto y su capacidad de coordinar los últimos lanzamientos, los últimos movimientos para el lanzamiento. Un nuevo tiro de tres, muy vistoso, una buena mecánica, aunque un poco lenta, un poco robótica. En defensa, gran capacidad de anticipación, muy buena inteligencia. Hemos visto el tapón que ha puesto. No entra tanto a canasta por habilidad, velocidad o manejo del balón, y sí lo hace mucho más por sus buenas condiciones atléticas, su capacidad de superar físicamente al rival. Un bote alto, no es un manejador de balón, pero ahí está cómo ve el juego. Excelente asistencia a Pablo Mera. Otro tapón, grandísima defensa, muy buena capacidad de anticipación, buena lectura del juego, muy buena coordinación física a la hora de lanzar a canasta, no necesita estar demasiado cómodo. Hay otro tiro de tres con su buena mecánica, aunque un poquito lenta. No lo veo como escolta por ese motivo. Un escolta pues necesitaría más catch and shoot, más cogerla y tirar. Ahí vamos a verle otra vez entrando, se para y una buena mecánica de tiro y buena precisión. La misma jugada, o una jugada parecida desde otro sitio, bota el balón, parada y lanzamiento. Nuevo tiro de tres, una mecánica muy depurada y un lanzamiento muy estético. Ahora ahí lo tenemos entrando a canasta, como hemos dicho, por potencia más que por velocidad y por manejo del balón, pero si le dejan un pasillo lo sabe leer, lo lee muy bien y lo aprovecha. Un mate, el que demuestra sus excelentes características físicas. Bueno, como veis, estoy usando el vídeo de Básquet Cantera, quiero recalcarlo porque hay que darle reconocimiento a quien te proporciona las herramientas para hacer tu trabajo. Nuevamente igual, buenos recursos, aro pasado. Un poquito protestón. Nuevamente, superando a su rival por su potencia física y atentos a la defensa. Nuevamente, entrando a canasta por potencia y por superioridad. Quería que era la anterior en la que empieza a hacer sus defensas porque merecen la pena verse. Y la verdad es que es un jugador con una enorme capacidad de anticipación. Sabe salir al contraataque, es rápido y muy potente. Ahí está su visión de juego. Pase excelente a Aniel. Febri. Otro pase. No se ha visto muy bien porque la cámara no enfocaba al jugador que recibió la asistencia, pero no es un gran manejador de balón, pero sí ve perfectamente el juego de sus compañeros. No sé cuántos ojos diría mi compañero Carlos que tiene este jugador, pero yo creo que muchos. Ahí ha recuperado el balón, no se ve. Muy buenas ayudas defensivas, siempre leyendo el juego para anticiparse. Esa es otra característica, sus buenas defensas, que no las ves tanto en los jugadores norteamericanos. Sin embargo, él siempre está pendiente por dónde se puede ayudar al compañero, cómo se puede anticipar a la jugada. Su lectura de juego es maravillosa, un buen rebote, ya lo hemos visto, delante de un jugador grande también, y una asistencia de lujo. Es un jugador muy físico, y que ve una nueva demostración y que probablemente si crece otra vez la lectura del juego, cómo se ha adelantado al rival. Bueno, y hasta aquí un poco la radiografía o el análisis de qué tal jugador es Rhys Robinson.
qué es lo que va a aportarle al Madrid y cuántas expectativas tenemos que poner en él, tanto como aficionados madridistas como aficionados al baloncesto de la selección española. Va a ser un jugador que va a aportar muchas cosas, que llega sin restricciones, que parece que está dispuesto a quedarse en Europa y que sería un refuerzo, alguien por quien hay que apostar, alguien cuyo desarrollo hay que seguir con suma atención. Bueno, continuamos la grabación a día 8 ya, domingo, con todos los partidos de la cantera terminados. Vamos a ir uno por uno. Vamos a comenzar por hablar un poco del U22. El Real Madrid se enfrentaba ante un rival muy difícil, que era la Fundación CB Canarias, con el que estaba empatado en el segundo puesto, ambos con una única derrota. Y se presumía un partido muy complicado, muy tenso y con un enfrentamiento muy igualado. Sin embargo, el Real Madrid ha superado absolutamente a su rival en ambos lados de la cancha. Cierto es que a sus estrellas le faltaba Dylan Bordón y Rafita pues no dio una, tuvo un día muy malo. Pero bueno, otros jugadores compensaron y sin embargo el Real Madrid estuvo dominador. De los que compensaron yo mencionaría a Sangaré, me parece un jugador espectacular. Pero bueno, vamos a centrarnos en el Madrid. El jugador que más importante en este partido ha sido Ilya Frolov, para mí, para mi gusto, aunque no es el de la mayor valoración, con 21 puntos, 4 de 5 en tiros de 2, 4 de 6 en tiros de 3, un 66,7, y el único tiro libre que dispuso lo convirtió. 8 rebotes, una asistencia, convirtió 5 personales, se fue por 5 personales, 23 de valoración más 31 con él en cancha. Fue un auténtico estilete, brutal en la anotación. El segundo es Omer Kudwai. Es un base anotador, tiene una enorme capacidad de hacer puntos, tiene una gama de movimientos muy versátil, tanto en sus entradas a canasta, que supera al rival por velocidad y por habilidad en el manejo del balón. Muy buen tiro en general, aunque ayer en el tiro de 3 no estuvo demasiado bien, pero sí tiene muy buen tiro, un 60% en tiros de 2, no está nada mal, 5 de 6 en tiros libres. Y parece mentira que un jugador que apenas supera el 1,90 fuera capaz de capturar 7 rebotes, un rebote ofensivo y 6 defensivos. Y aquí está otro elemento muy importante en su juego, que es su habilidad en el 2 contra 2, a ser un buen penetrador, a ser un jugador muy imprevisible, porque puede hacer cualquier cosa, lanzar a canasta, parar, entrar botando, parar y tirar, un tiro de 3, entrar hasta el final y dejar una bandeja superando a sus rivales. Pues claro, tienen que acabar sobremarcándole, lo que le da muchas oportunidades en 2 contra 2 y muchas oportunidades de doblar el balón y conseguir asistencias. Sin embargo, yo quiero decir que para mí no es un base director. Su valoración muy alta, 28, y el más menos de más 27. El tercero, Egor Amosov. Egor Amosov es un jugador muy interesante, muy maduro, podría estar ya jugando en el primer equipo algunos minutos, de hecho ya ha debutado. 3 de 3 en tiros de 2, un 100%. Estuvo mal en el tiro de 3, que es uno de sus puntos más fuertes, y 2 de 3 en tiros libres. 6 rebotes, 2 asistencias. 16 de valoración y más 18 de más menos. Y bueno, para mí estos son los 3 jugadores que más han destacado. Bueno, vamos a poner cara a estos 3 jugadores. Vamos a intentar que la gente se vaya familiarizando con el aspecto de nuestros jugadores de cantera. Hoy vamos a destacar a los 3 jugadores de la U22 que han sido los más relevantes, los que han dado las mejores prestaciones en el partido contra Fundación Canarias. Bueno, aquí tenemos a Ilya Frolov, un ala pívot de 2,12 metros con un magnífico tiro de 3 y con muy buenas prestaciones, como podemos observar, 13,8 puntos por partido, 7,2 rebotes, 1,1 asistencias, 15,6 de valoración, a sus 17 años, compitiendo con jugadores de hasta 22 años. Es un jugador muy interesante, como ya hemos dicho, y que a mí me gustaría que tuviera algunos minutos en Liga Endesa. La única pega es que todavía físicamente está por hacer. El otro jugador interesantísimo es el turco Ömer Kudwai, jugador muy talentoso, muy habilidoso, anotador, muchos recursos ofensivos, gran capacidad de anotación, no es tan bueno defendiendo, pero con 1,90 sus prestaciones impresionan. 11,8 puntos, 4,2 rebotes, 3,4 asistencias, 15,8 de valoración. Está en el percentil 76% de los jugadores, pero en el de los bases 4,2 rebotes debería ser seguro el 100%. Pues la verdad es que con los problemas que está teniendo Sergio Escariolo en la posición de base, con la lesión de Maledón y que Félix está tocado, quizá convendría darle unos minutos para ver cómo se desempeña en Liga Endesa.
jugador interesante que merecerá, que todos los amantes de cantera están deseando ver cómo continúa su explosión. Y finalmente, Egor Amosov, un gran jugador, se le caen los puntos, tiene mucha facilidad para anotar, físicamente ya está hecho, lee muy bien el juego y tiene experiencia en la primera división rusa. Un alero de 2 metros 3, 14 puntos, 5,7 rebotes, 2,8 asistencias, 15,8 de valoración promedio. Este jugador ya ha debutado en Liga Endesa y, bueno, pues ojalá tenga continuidad. Esta semana el Real Madrid ha jugado contra el que iba el segundo, empatado con Centro Básquet, en la clasificación de la Federación de Baloncesto Madrileño. En concreto, el Hasen BT. Y le ha ganado por 67-94. Realmente en categoría junior, en la Federación Madrileña de Baloncesto, no hay muchos equipos que le puedan hacer sombra al Real Madrid. Un aspecto importante es que hoy domingo tampoco ha jugado Hugo Alonso Martínez. Con lo cual, pues su lesión, la lesión que tenga, seguirá en observación. Que falte Hugo Alonso es muy importante para las prestaciones del Real Madrid, porque es un jugador muy relevante. Por contra, sí que ha tenido minutos Rhys Robinson, del que hemos hablado en este vídeo como un jugador muy destacado todavía en categoría cadete. Y lo ha hecho muy bien, muy bien. Vamos a mencionarle un poco porque es sorprendente que siendo un jugador cadete ha tenido la segunda mayor valoración de todo el equipo, con 19 de valoración. 13 puntos, 3 de 3 en tiros de 2, 2 de 4 en tiros de 3, 1 de 2 en tiros libres, 4 rebotes en total y 3 asistencias. Impresionante. Me alegro porque luego en el partido cadete no ha estado tan bien. Y como jugadores destacados, Fabián Kaiser, que ha tomado el relevo de Hugo como base. Fabián Kaiser es un jugador muy singular porque debe estar cerca de los 2,06 y llegó aquí como un base, llegó al Real Madrid como un base, pero bueno, su estatura le pone en una situación muy difícil para el manejo de balón, pero lo está haciendo, lo está haciendo bien. Sin embargo, bueno, no es un base generador, es un buen tirador a canasta, 3 de 3 en tiros de 2, 2 de 3 en tiros de 3, ayuda en el rebote, 7 rebotes no es moco de pavo, 4 asistencias y bueno, la máxima valoración 21 y un más menos de 26, que estas cosas hay que mirarlas mucho. Se puede hablar mucho de muchos jugadores, pero vamos a mencionar a Diarra. Diarra es un jugador que está progresando notablemente por sus características físicas y por su juego defensivo. Es un excelentísimo reboteador, muy buen jugador, 12 puntos, 6 de 7, normalmente tiene siempre unos porcentajes excelentes porque todo lo mete para abajo. 11 rebotes y bueno, hay que mirar sus tapones, aunque esta vez no ha destacado en esta faceta, pero muy buena valoración, 16 de valoración y 27 de más menos. Abdelkarim Suleimani, un jugador interesante, 4 puntos, 4 rebotes, 4 de valoración, menos 5 de más menos. Pero es que este es un jugador cadete, no es un jugador, está jugando por encima de su categoría. Y luego, bueno, pues mencionar los 10 puntos de Gunnar Greenwald, que esta vez ha acertado con el tiro de 3, aunque bueno, no estuvo muy acertado en el tiro de 2. Es un jugador que siempre está ayudando, siempre aporta en defensa, apoya en rebote, un jugador entregado, un gran jugador de equipo. Y Egor Amosov, que ya habíamos comentado antes, sus 11 puntos, muy buen acierto en tiro de 2, un 33% en tiro de 3, 2 de 2, y 2 rebotes y 3 asistencias. Bueno, realmente, visto lo visto, el Real Madrid en los partidos de la Federación de Baloncesto Madrileño no se prevé que vaya a tener ningún problema en llegar al final. Es un equipo muy superior a los rivales con los que se enfrenta. Y sin embargo no son malos equipos a nivel nacional. No son malos equipos porque suelen llegar a cuartos, seguro en octavos, algunos se cuelan en cuartos a veces. Bueno, no está mal. Bueno, también quiero comentar en el Junior que Serigne Sarr sigue lesionado, por eso subieron a Abdelkarim a categoría Junior. Sigue lesionado.
es un jugador que está dando excelentes prestaciones y que le estamos echando de menos, aunque no se está notando demasiado. Sería importante su recuperación para cuando nos enfrentemos en la U22 al Fútbol Club Barcelona Atlético y cuando nos enfrentemos en la final junior o en la final o hasta donde nos encontremos con ellos, nuevamente al Barcelona, que es un equipo con jugadores junior de altísimas prestaciones y vamos a necesitar de toda la munición que tengamos. Voy a ir un poquito más rápido a partir de ahora. Bueno, el cadete A ganó al Estudiantes por 109 a 68. Nuevamente otro equipo que está absolutamente fuera de categoría. Rhys Robinson no estuvo demasiado bien, como podemos apreciar, aunque su más menos es muy alto, porque siempre contribuye en defensa, contribuye en creación de juego, en anticipación, en buena lectura del partido. Su valoración es baja y no estuvo muy bien anotando, 1 de 4 en tiros de 2, 0 en tiros de 3, pero fueron 3 rebotes, 3 asistencias y seguro que aportó muchísimos intangibles. Aquí vemos a Abdelkerim Suleimane aportando dentro de su categoría con 16 puntos, 7 de 8 en tiros de 2, no tira de 3, 2 de 3 en tiros libres, 12 rebotes y bueno, pues muy buenas prestaciones, 3 tapones que le colocan. 3 tapones realizados y 0 recibidos, como no puede ser de otra manera. 28 de valoración, 5 de más menos. Y bueno, pues en la valoración, pues destacar a Moussa Traoré, que es infantil, un jugador infantil, que está jugando en el cadete A con 20 puntos, 7 de 9 en tiros de 2, 6 rebotes. Y aquí pues los tapones. 24 de valoración, 36 de más menos. Por eso, cuando vemos muchas veces al infantil A sufriendo y trasladamos eso a la minicopa Endesa, creo que no es consistente, porque es que está jugando sin sus 2 pívot titulares. Bien, el cadete B ganó a Las Rozas sufriendo mucho. El cadete B está sufriendo mucho, ha perdido 2 partidos en esta categoría en esta segunda vuelta y le ganó por 74-65. Y bueno, una razón muy importante es que su pívot titular es un infantil, que es Samba Coulibaly. Lo veremos en la minicopa, seguro, con sus 16 puntos, 7 de 7 en tiros de 2. Bueno, obviamente no puedo decir los rebotes porque no están, y no están porque no los ha actualizado la Federación de Baloncesto de Madrid, porque es imposible que haya 0 rebotes. Entonces nos vamos a quedar ahí en esos comentarios y decir que la valoración está mal, por supuesto, y el más menos confiemos en que esté bien y tengamos 9 de más menos. Poco más vamos a comentar, tenemos muy poco que decir, aparte de esta valoración de 9 de Coulibaly. Tenemos 6 de Sergio Coto con 9 puntos y Jorge Jiménez con 10 puntos. Bueno, el Real Madrid A ha ganado a Alcobendas por 79-60 y ha sufrido mucho durante gran parte del partido. Las razones son básicamente 2. La primera, Gael Gómez no ha podido jugar. Me temo que debe estar lesionado. Sería interesante. Trataremos de averiguar si tiene alguna pega para jugar en la minicopa, porque el infantil sin Gael cambia mucho. Pierde una enorme vistosidad en ataque y una enorme capacidad ofensiva, como ya vimos en el vídeo que le hemos dedicado. La otra razón es que juega con su tercer pívot. Los 2 pívot titulares están en categoría cadete y el tercer pívot, Umar Asís, es el que se juega de forma titular en el Real Madrid. Bueno, Umar ha cumplido con sus 17 de valoración y 11 de más menos. Ha sido un partido muy difícil en el que hasta casi el final no ha sido raro ver a Alcobendas por encima del Real Madrid A, hasta el tercer cuarto, y al final pues apretaron los dientes, jugaron fuerte, defendieron muy bien y dieron la vuelta al partido y ganaron con holgura, 19 puntos, ¿no? Pero el que no haya visto el partido y solo mira el resultado no sabe lo que ha sufrido el equipo para llegar. ¿Quiénes han estado muy bien? Pues Rodrigo García,
con sus 14 puntos, 17 de valoración. Y bueno, también hay que mencionar en el aspecto ofensivo tanto a Samuel Cabrera como ya habíamos comentado, a Omar Asís. Han aportado todos, han luchado, han sufrido y han sabido estar. Y la verdad es que tienen que estar muy orgullosos de esta victoria. El infantil del Real Madrid perdió un partido en la primera fase, no ha perdido ninguno en esta segunda fase, está dominando con cierta solvencia a sus rivales. Esperemos que lo de Gael sea algo temporal y no tenga demasiada duración. Y bueno, en la minicopa será bonito verlos si Gael se recupera. Y si bueno, los dos nada más, titulares me se despido aquí incorporan de a la vosotros, plantilla, que seguro agradeciendo la atención que me prestáis, pediros que os suscribáis, que es gratis, ya lo sabéis, y nos ayuda para continuar ofreciéndoos la información del Real Madrid. Y bueno, terminar con un fuerte a la Madrid. Muchas gracias.